Pues el día de hoy vamos a comenzar a hablar de otro tema, ¿ok? Porque así como hay en la cultura en la que vivimos, hay ideologías, hay engaños, hay mentiras. ¿Ustedes creen que el enemigo de Dios llamado Satanás, ustedes creen que a él solo le va a interesar influir en la cultura? No, también le va a interesar influir al interior de la iglesia. Sí, o sea, no solamente va a influir afuera de la iglesia, ¿verdad? Con el materialismo, con el consumismo, con todas estas ideologías, ¿verdad? Con estas prácticas ocultistas, ¿verdad? Con estas prácticas satánicas, sino que además de eso, ¿verdad? Satanás va a intentar meterse a la iglesia para tratar de distorsionar la verdad de la palabra de Dios y que la gente, aún que está dentro de la iglesia, se aparte de la verdad. Y por eso vamos a tomarnos 2 semanas, iniciando el día de hoy, para hablar acerca de cuáles son estas falsas enseñanzas que se han infiltrado al interior de la iglesia. ¿Cuáles son estas mentiras, estas falsas doctrinas, estas falsas teologías que se han metido al interior de la iglesia y que también al interior de la iglesia ha habido, ¿verdad?, una modificación de la verdad, una distorsión de la verdad para llevarnos al engaño y que nosotros abracemos este engaño? Así que eso es lo que vamos a ver en las próximas 2 semanas. La verdad es de que yo pensé que solamente iba a ser una conferencia de esto, pero cuando empecé a hacer el listado de todas las doctrinas y teologías falsas, me di cuenta de que son muchas, ¿verdad? Yo había contado originalmente como unas 5 y dije en una conferencia, pero la verdad es de que tengo como 9, y entonces vamos a hacerlo en 2 partes para irlo viendo con detalle. Y lo que me propuse también hacer es de que nosotros lo podamos ver en orden cronológico. ¿Qué quiere decir orden cronológico? Pues que nos vamos a ir desde las más antiguas, ¿sí?, hasta las más recientes, ¿ok? Y vamos a ver un poco acerca de la historia de la iglesia y de cómo estas ideas se han infiltrado y ha derivado en movimientos religiosos cristianos, ¿sí? Todo esto es dentro de la iglesia cristiana, de cómo esto ha derivado en movimientos, ¿sí?, cristianos que han abrazado estas falsas doctrinas, estas falsas teologías. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver, espero que este tema les entusiasme, espero que nuestros amigos que están en Zoom también se sientan muy entusiasmados. A ver, levanten la mano todos los que están listos para dormirse en la conferencia. Ay, a ver, miren, levantaron varios la mano. ¿Ya ven? Ok, no, levanten la mano, están listos para aprender mucho en la conferencia. Muy bien, ok. Vamos entonces a comenzar. Vamos con 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Ya lo leímos hace un momento, pero lo vamos a volver a revisar para que veamos qué es lo que el apóstol Pedro, ¿sí?, que fue uno de los discípulos de Jesús, qué es lo que él mencionó acerca de estas doctrinas falsas y de los falsos predicadores y de los falsos maestros. Vamos a leerlo juntos. Te invito a que leamos bien fuerte. Para los que traen sueño, que se les quite el sueño. Okay, dice así, vamos a leer. Dice: en Israel también hubo falsos profetas. Ok, entonces a ver, de entrada, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que esto de los falsos profetas no es exclusivo de la iglesia, que ya también en el pasado, en el pueblo de Israel, hubo falsos profetas, o sea, personas que se presentaban delante de la gente como si fueran profetas, aunque en realidad no lo eran. Eran falsos profetas. Y así tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es muy clara al decirnos cómo nosotros podemos identificar a un falso profeta. La Biblia dice que aquel profeta que diga que Dios le habló y que eche, ¿verdad?, o diga cosas, ¿verdad? Dios me dijo que esto va a pasar, que esto va a ocurrir, que esto te va a pasar a ti, etcétera, etcétera. Si eso no se cumple, entonces ese es un falso profeta. ¿Sí? Ok, entonces de entrada, ya en el pasado, esto ya ha pasado. En el pasado ya ha habido falsos profetas. Sigamos leyendo. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Entonces fíjate bien, este problema que hubo en el pueblo de Israel en el pasado es un problema que va a existir también
en la iglesia. ¿Sí? Y está hablando en el futuro, ¿sí? Eso quiere decir que aún está hablando acerca de el tiempo presente y de la iglesia actual, de la iglesia contemporánea. Sigamos leyendo. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Subraya, herejías destructivas. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros? Herejías. Pero son herejías. Todos entendemos lo que es una herejía. Es una falsa enseñanza. Es una enseñanza completamente errada, completamente equivocada y sobre todo que no está basada en la verdad de la Biblia y que muy especialmente contradice lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Por eso es de que estas herejías son destructivas, porque la palabra de Dios es constructiva, es edificante. Las mentiras, los engaños, las enseñanzas falsas tienen la característica contraria, destruyen a la gente. Sigamos adelante. Y dice, y hasta negarán al Señor quien los compró. ¿Sí? Otra característica de los falsos maestros es que van a negar ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Subrayenlo, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver en la conferencia, en esta conferencia, lo dejé para la próxima semana. Vamos a hablar de aquellos movimientos religiosos que claramente dicen que Jesús no es Dios, ¿sí? Que fue un gran maestro, que fue un gran profeta, que fue el arcángel Miguel, ¿verdad? Tantas cosas que se dicen y niegan, ¿verdad? El señorío de Cristo, niegan que Jesús sea Dios. Sigamos leyendo. Esto provocará su propia destrucción repentina. Ahora, fíjate lo que dice. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Subraya muchos. A ver, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué dice? ¿Habrá mucha gente engañada, sí o no? Dice muchos. Habrá muchos, ¿sí?, que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Otra de las características de los falsos maestros es cómo viven, ¿sí? Es decir, enseñan una cosa, pero en la práctica hacen otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, esto no quiere decir que entonces los maestros verdaderos sean perfectos, porque eso tampoco es verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Nadie es perfecto, el único perfecto es Jesús. El problema con estos falsos maestros es que niegan que viven mal y que aún, ¿verdad? Se burlan, ¿sí? Niegan con cinismo, ¿verdad? Lo que viven, ¿ok? Y dicen, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Y a ti qué te importa? Sí, cosas como esta. Eso se llama cinismo, ¿ok? A diferencia de aquellos maestros que pecan, se arrepienten y piden perdón y rectifican su vida. Eso es diferente, ¿ok? Seguimos adelante. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. O sea, gracias a estas doctrinas, gracias a estos maestros, la gente va a hablar mal de la iglesia, va a hablar mal de los cristianos. ¿Sí? Y esto ya nos pasa a nosotros. ¿Sí? Esto la verdad es de que ya nos pasa, ¿ok? Como por ejemplo, hay algunos canales de televisión cristianos, ¿verdad? Donde por ejemplo piden dinero a cada rato. Entonces, por ejemplo, piensan que todas las iglesias cristianas es pura pedidera de dinero, ¿sí? Y por ejemplo, ven, ¿verdad? Ven el tipo de discurso, el tipo de mensajes que vienen en esos canales, ¿ok? Y entonces así son todos, ¿verdad? Así han de ser absolutamente todos. Entonces esto lleva a que la gente no quiera saber nada de los cristianos y que se hable mal de la iglesia cristiana. ¿Ok? Seguimos adelante. Llevados por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Las ganas, ¿verdad? La codicia, las ganas de tener más y más y más, ¿verdad? No tienen llenadera. Inventarán mentiras ingeniosas. Subraya eso, mentiras ingeniosas. Los falsos maestros y las doctrinas falsas tienen la característica de que son mentiras que son sumamente creativas, son sumamente ingeniosas, al grado de que tienen tal ingenio que mucha gente se las cree,
¿verdad? Los argumentos son creíbles. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Y ustedes van a decir, no puede ser que la gente crea esto. No, sí, muchísima gente lo cree, ¿ok? Luego dice, para apoderarse del dinero de ustedes, ¿ok? Subraya eso, apoderarse del dinero, para quedarse con tu dinero. Eso sí pasa. Desafortunadamente sí pasa. ¿Sí? Aún dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser muy autocríticos, ¿sí? Decir, sí, dentro de la iglesia cristiana sí pasa lamentablemente esto, ¿verdad? De fraudes, de manipulación, de chantaje para quedarse con el dinero de la gente. Ok, ahora vamos a ver qué dice qué más dice. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. En otras palabras, Dios, que es un Dios justo, Dios efectivamente hará justicia, ¿verdad? Con respecto a estos falsos maestros. Ok, ahora vamos entonces a empezar a estudiar cuáles son estas doctrinas falsas que se han infiltrado en la iglesia, y como les digo, vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas de forma cronológica. Ahora, quiero decir algo muy importante antes de revisarlas. Ok, nosotros vamos a revisar cada una de estas doctrinas falsas, vamos a ver cuáles son los argumentos que dan aquellos que las enseñan, y vamos a ver aquello que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Si tú te identificas con alguna de estas falsas doctrinas, si tú has creído alguna de estas falsas doctrinas, o tú practicas alguna religión que sostenga estas ideas, quiero dejar algo muy claro: el objetivo no es ofenderte, ¿sí? Nosotros no queremos ofender a nadie, ¿ok? Nosotros respetamos tu religión, respetamos tus convicciones, respetamos tus creencias, porque eso es un derecho constitucional. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es resaltar la verdad y que la verdad quede expuesta, ¿ok? Entonces, por eso yo les digo, les hago esta aclaración. El objetivo no es, si tú crees alguna de estas cosas que vamos a estudiar, ¿sí? Con mucho respeto te vamos a mostrar los argumentos y te vamos a mostrar la verdad. Ya quedará como decisión de cada uno de nosotros si seguimos aceptando o creyendo esas ideas o no, a la luz de lo que la Biblia dice, ¿ok? En otras palabras, voy a intentar decir todo esto con muchísimo amor, porque la Biblia es muy clara al respecto, ¿verdad? Me parece que está en la carta a los Efesios, me parece que ahí lo dice el apóstol Pablo, no estoy del todo seguro, pero la Biblia nos enseña que siempre que digamos una verdad, esta debe ser dicha con amor, ¿ok? Y nosotros realmente lo que queremos es no ofender, sino más bien ayudar a las personas a que podamos acercarnos a la verdad que está declarada en la palabra de Dios. Y respetaremos, ¿verdad?, tus creencias, tus convicciones, ¿verdad?, como es lo correcto. Muy bien, así que vamos a comenzar. Y la doctrina falsa más antigua que yo pude identificar es la que viene aquí. Número 1, el culto a María y a otras personas que vivieron en el pasado. Anótalo, ¿sí? Anótalo, por favor. ¿Sí? Esa es la primera, el culto a María y a otras personas que vivieron en el pasado. ¿Ok? La veneración, ¿sí?, la honra, ¿sí?, a María, ¿sí?, el pedirle cosas, el orar, ¿verdad?, a María, el rezarle a María, ¿sí?, y a otros santos, porque desafortunadamente esto no se quedó únicamente con María. Esto, ¿verdad?, se trasladó a muchos otros personajes de la Biblia a los que se les atribuyó un cierto nivel de divinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se les ha atribuido poderes que solo Dios tiene y que las personas no tenemos, y que ha derivado en la veneración, en la adoración a personas que vivieron en el pasado. Ahora, algo que es muy interesante es ver cuáles son los registros de cuándo comenzó este culto a María. Ahora, todos sabemos de qué María estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de María, la esposa de José, que fue seleccionada por Dios como la mujer
que iba a traer al Mesías al mundo, ¿verdad? Y que a través de una concepción sobrenatural de parte de Dios, entonces vino el nacimiento de Jesús, ¿ok? Ahora, yo lo que hice fue pues buscar, ¿verdad? En textos sobre todo de la religión que apoya esta idea, ¿verdad? Como por ejemplo este libro empolvado que tengo aquí que se llama La Madre de Dios en México, y especialmente vamos a ver lo que dicen una página, ¿verdad? Que se llama catholic.net, donde viene esta información acerca de cuándo comenzó la veneración, el culto a María. Vamos a ver la primera cita que está ahí, y ustedes ahí tienen la página para que si ustedes lo quieren verificar, lo verifiquen, ok, que esto es lo que dice esta página. Yo lo verifiqué el día de ayer, nada más se me olvidó poner cuando lo verifiqué. Ok, dice así, dice, suele señalarse que hacia el año 380 se instituyó la primera festividad mariana, o sea, la festividad a María, denominada indistintamente Memoria de la Madre de Dios, Fiesta de la Santísima Virgen o Fiesta de la Gloriosa Madre, ¿ok? Subraya el año. ¿Qué año fue? Ese es según un dato, ¿verdad? De esta página, ¿sí? De esta página, que es una página de la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? ¿Qué es el año qué? 380. Eso quiere decir que esto está sucediendo en el siglo IV, ¿sí? ¿Ok? Esto quiere decir que ya pasaron bastantes años, ¿verdad?, de existencia de la iglesia cristiana. Ahora, aquí les tengo que contar algo de historia para que ustedes la conozcan muy claramente, ¿ok? No sé si incluso si quieren dibujar ahí en su boletín una línea del tiempo, ¿verdad? Acuérdense que el año cero está identificado, aunque sabemos hoy que no es el dato exactamente correcto, ¿verdad? Pero el año cero está identificado como el año del nacimiento ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, que es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad, ¿ok? El año cero, ¿ok? En el año 30, sí, o sea, pasaron 30 años después del nacimiento de Jesús, cuando comienza el ministerio público de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de eso Jesús no había hecho ningún milagro, Jesús no había predicado, Jesús no se había presentado públicamente. Recuerden que su manifestación pública o su presentación pública se da cuando él es bautizado en el río Jordán, ¿ok? Y luego a partir de eso él comienza a reclutar a algunos discípulos, algunos seguidores, y él comienza su ministerio público, y son 3 años y medio de ministerio público. Suena como a oficina de gobierno, ¿verdad? Ministerio público, ok, pero sí, o sea, 3 años y medio de estar frente a la gente, predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios, debatiendo con los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿ok? Finalmente, cuando viene, después de esos 3 años y medio, viene el tiempo de la Pascua judía, y todos sabemos que después de la Pascua Jesús es arrestado y al día siguiente Jesús es crucificado. Al tercer día, el primer día de la semana, Jesús resucita, y él permanece aquí en la tierra ¿por cuánto tiempo después de haber resucitado? Alguien lo dijo, pero no lo dijo fuerte. ¿Cuánto? 300 años. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 40 días, ¿ok? Y después de esos 40 días, en las afueras de Jerusalén, Jesús asciende físicamente, visiblemente al cielo, y los discípulos se quedan aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, 10 días después, conocido como el día de Pentecostés, los discípulos, ¿verdad? Son empoderados por el Espíritu Santo, son llenos del poder del Espíritu Santo, y ellos comienzan a predicar en las lenguas de las personas que estaban visitando Jerusalén, comienzan a predicar el evangelio, y de ahí viene una explosión en cuanto al crecimiento de los cristianos en Jerusalén, y luego viene la persecución, y todos ellos salen a las diferentes ciudades del Imperio Romano, y en cada ciudad del Imperio Romano comienza a haber cristianos, y viene un rápido crecimiento de cristianos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok,
¿quién está gobernando el mundo en ese momento? En el tiempo de Jesús, ¿quién está gobernando el mundo? Es un imperio muy importante, el imperio romano. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden que Jesús se presenta ante como el delegado, o no sé cómo llamarle, ¿verdad?, de Roma, que era Poncio Pilato. Y él es el que finalmente se lava las manos y dice, no, pues estos lo quieren crucificar, yo me lavo las manos. ¿Sí? ¿Ok? La esposa de Poncio Pilato se llamaba como mi esposa, Claudia, ¿verdad? Entonces Claudia es un nombre bíblico. ¿Ok? Entonces, viene una gran explosión en el crecimiento de los cristianos, y al Imperio Romano, ¿le parece o no le parece que haya tantos cristianos? ¿Qué saben ustedes? No, no le parece. No, ven a los cristianos como una amenaza. De hecho, esa fue la razón por la que accedieron a crucificar a Jesús, porque ellos querían aplacar este movimiento, ¿sí? Pero en lugar de aplacarlo, como Jesús estuvo 40 días y mucha gente lo vio, incluyendo aquellos que seguramente lo crucificaron y que lo vieron morir en la cruz, ¿sí? Mucha gente creyó. Y entonces el Imperio Romano se empezó a llenar de cristianos y de cristianos por todos lados, y el hecho de que el Imperio Romano construyó caminos que permitían que la gente fuera de una ciudad a otra de una forma mucho más fácil que antes, esto provocó que el evangelio se dispersara hasta España, ¿verdad? Todo el sur de Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Todo eso, todo lo que comprendía el Imperio Romano, ahí llegó el evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacía el Imperio Romano? ¿Qué hizo durante estos 3 primeros siglos de vida de la iglesia cristiana? Persiguió a los cristianos, ¿sí? Los metió a la cárcel, los echaron al Coliseo para que públicamente fueran destrozados por las fieras, ¿sí? Que fueran, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Despedazados a espada, ¿sí? Incluso algunos fueron crucificados, otros fueron puestos como antorchas vivientes en las ciudades romanas, los quemaban vivos para que toda la gente viera lo que le pasaba a los cristianos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Logró el Imperio Romano destruir a los cristianos? No, siguió creciendo el movimiento cristiano, hasta que en el año, ubica este año, en el año 313, ¿sí? Anótalo ahí en algún lado. En el año 313, o sea, estamos hablando de unos 70 años antes de lo que acabamos de leer, el emperador romano llamado Constantino el Grande, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Constantino el Grande, ¿sí? Emitió un edicto conocido como el edicto ¿de dónde era? Era de Milán, el edicto de Milán, ¿sí? Ok, ese edicto decía que a partir de ese año 313, el Imperio Romano otorgaba libertad religiosa. ¿Sí? ¿Sí lo están anotando? Porque ese dato es muy interesante. ¿Sí? 313, ¿sí? Constantino el Grande emite el edicto de Milán, que dice que ya no hay persecución en contra de los cristianos. Ya es permitido tener cualquier religión en Roma, en el Imperio Romano. ¿Sí estamos de acuerdo? En el año 380, ¿les suena familiar ese número? 380. Vean ahí la nota que acabamos de leer. Es el mismo año. El emperador romano de nombre Teodosio, por si lo quieren anotar, en el 380, Teodosio emite otro decreto conocido como el Edicto de Tesalónica. ¿Sí? ¿Y ese edicto qué dice? Que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. En otras palabras, el Imperio Romano adopta como religión oficial el cristianismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, pues qué bueno, ¿no? Qué padre.
No, no fue bueno. Eso no fue nada bueno. ¿Sí? De hecho, fue lo peor que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se dio cuenta de que no podía ya acabar con los cristianos porque eran muchos. ¿Sí? Y buscó otra manera de acabar con los cristianos. ¿Cómo? Haciendo que el Imperio Romano haciendo que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora por ley, por decreto, todos los ciudadanos romanos eran cristianos, cristianos a la fuerza. Sí. Sí, eran religiones paganas, religiones griegas, pero a eso voy justamente. Cuando los paganos del Imperio Romano, cuando las religiones paganas que adoraban todo tipo de ídolos, todo tipo de dioses, los dioses griegos, etcétera, etcétera, se les obliga a adoptar el cristianismo como su religión, entonces ellos dicen, ¿y qué hago con mi religión pagana? Y entonces es ahí donde viene una fusión entre las religiones paganas del Imperio Romano y el cristianismo. Se mezclaron. Hubo una mezcla. Eso tiene un nombre elegante en antropología, ¿sí? Se los voy a decir cuál es, por si lo quieren anotar. Se llama sincretismo cultural, que es cuando dos grandes culturas se fusionan y se vuelven una nueva cultura. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Que por ejemplo la gente que adoraba a Diana de Éfeso, por ejemplo, la gente que adoraba a Afrodita, ¿sí? La gente que adoraba a las diosas griegas, se les dijo, ok, ya no va a ser esa diosa, ahora vamos a adorar a María. ¿Sí? O sea, hubo una fusión. Eso también sucedió después en México con los pueblos indígenas, con los pueblos nativos, según narran los historiadores de la época prehispánica y de la época, ¿verdad? Cuando México se convirtió en una colonia española. Exactamente lo mismo, se dio el mismo proceso, fusionar las religiones de los pueblos originarios con las prácticas religiosas que traían los pueblos europeos, en este caso, ¿verdad? Con este movimiento. Ahora, fíjate bien, unos años después, o sea, a ver, ¿esto sucedió en qué año? ¿300 qué? 80, viene esta fusión, se fusionan las deidades griegas, las deidades paganas, se fusionan con lo bíblico, la Biblia se echa a un lado, ¿verdad? Porque la gente entonces comienza a ver, ¿verdad? Pues Jesús es Zeus o lo que sea, ¿verdad? Cualquier tipo de analogía, cualquier tipo de mezcla, ¿ok? Y entonces es cuando la gente también tiene la necesidad de adorar a una diosa, ¿ok? Y entonces es curioso que entonces, de acuerdo a este dato, las festividades marianas comienzan justamente en el año en el que el Imperio Romano se fusiona con la iglesia cristiana, y es la manera en la que el Imperio Romano logra desaparecer prácticamente el movimiento cristiano fundado por Jesús. ¿Sí? Porque prácticamente la iglesia desaparece. Y curiosamente, unos 40 años después, el Imperio Romano muere, desaparece. ¿Sí? Pero nace una nueva institución. Una institución más grande, más poderosa, porque no solamente tiene el control, político, económico, sino que tiene el control religioso y cultural de prácticamente todo el mundo occidental. ¿Cómo se llamó el renacimiento o el resurgimiento de del Imperio Romano en otra figura? En una figura nueva que se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sí? Y surge, ¿verdad? Con una nueva autoridad, ¿sí? Con una nueva figura, una nueva estructura jerárquica, ¿ok? Y también con una serie de nuevos rituales, nuevas creencias, ¿ok? Ahora, todos sabemos lo que significa católico, ¿verdad? ¿Que no? No, ¿significa qué? Universal, ¿sí? Eso quiere decir, es una nueva institución de tipo universal. Ahora, realmente no abarcaba todo el universo, porque no conocían todo el universo, pero
hacían referencia a lo universal como una iglesia, una institución de tipo global, que abarca todos, todo lo que hay en el mundo conocido. Bueno, hay algunos cristianos que siguen fieles a las verdades de la Biblia, pero cada vez son menos y menos y menos y menos, hasta que prácticamente desaparecen. No del todo, pero prácticamente desaparecen. ¿Ok? Ahora, recuerde, aquí empieza también una etapa en la historia de la humanidad que se conoce con el nombre de la Edad Media. ¿Quién gobernó el mundo en la Edad Media? La Iglesia Católica, bueno, los altos mandos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ellos son los que gobernaron el mundo en todos los aspectos: político, económico, cultural, artístico, todo, religioso, todo. El control es absoluto, ¿ok? Y uno de los libros que pasan a ser libros prohibidos, además de muchos libros filosóficos, es la Biblia. ¿Sí? La Biblia ya no es leída. Hasta el siglo XV, cuando se inventa la imprenta, ¿ok? Y entonces el primer libro que se imprime es la Biblia. Y después Martín Lutero, ¿verdad? A partir de esa gran reforma, comenzada el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Una de sus grandes logros de Martín Lutero fue traducir la Biblia al idioma que hablaba la gente. La gente comenzó a leer y entonces comenzaron a estudiar nuevamente la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, ¿sí? Si nosotros dijéramos que la Edad Media comenzó en el 313 con el edicto de Constantino, ¿sí? En el 313, y terminó con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, ¿cuántos años son de dominio mundial de esta organización en la Edad Media? ¿Cuántos? 1200 años. Estamos hablando de 12 siglos. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, según este dato que estamos viendo, justamente cuando viene esta fusión entre el Imperio Romano y el movimiento cristiano, es cuando se empiezan a dar las primeras fiestas en honor a María. Eso quiere decir que antes de esas fechas no existe registro alguno de que la gente adorara, venerara o le hiciera culto a María. No hay. Si tú has leído el Nuevo Testamento, que abarca desde la muerte, desde la muerte y resurrección de Jesús, bueno, no, desde el nacimiento de Jesús, pero y todo lo que sucedió en el siglo I con la iglesia, ¿has encontrado a alguien que, por ejemplo, venerara, adorara, orara o rezara a María? No encuentras ni una sola referencia. Pero sí hay referencias a que María se reunía con los apóstoles a orar, pero a orarle a Dios. Y eso es muy, muy interesante. Ok, vamos a ver la siguiente referencia. Ok, dice esto que vamos a leer a continuación es una de las oraciones, ¿sí?, más antiguas que se tienen registradas, ¿verdad? Que están dirigidas a María. ¿Ok? Se llama esta oración o este rezo el Sub Tuum Praesidium, que quiere decir en español: bajo tu amparo nos acogemos, que, como dice esta página de internet, se remonta al siglo III o IV, en la que se acude a la intercesión a María. Ahora vamos a leer esta oración para ver qué es lo que se dice o qué es lo que la gente, de acuerdo a esta página, le pedía a María. Ok, dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Ok?
Entonces, los que justifican, los que justifican, ¿verdad?, la veneración o el culto a María, dicen, ¿verdad?, que ya la iglesia ya le rezaba y le oraba a María, y que esta es la oración más antigua conocida. Ahora, es muy interesante que esta oración no es del siglo primero, no es del siglo segundo, no es del siglo tercero, cuando estaba el movimiento genuino cristiano, sino que es a partir del siglo tercero, siglo cuarto, cuando ya hay una fusión del Imperio Romano con el movimiento cristiano. ¿Sí? Ahora, es interesante notar algunos conceptos que les voy a pedir que subrayen. Subrayen donde dice Madre de Dios. ¿Sí? Madre de Dios. Porque ese es uno justamente de los conceptos que van a llevar a que mucha gente le otorgue las características divinas a María. ¿Por qué? Porque es considerada, como dice este librote antiguo que yo tengo, ¿sí?, ella es considerada no la madre de Jesús, no la madre del Mesías, sino la madre de Dios. ¿Ok? Si es la madre de Dios, entonces, dicen los argumentos, debe de tener rasgos divinos. Ahora, en esta oración también podemos ver una frase al final que dice siempre virgen. Subráyenla. ¿Sí? Porque esta es una de las enseñanzas que también se van a dar de forma muy importante, de señalar que María, ¿sí?, no solamente fue virgen al momento de concebir y de dar a luz a Jesús, sino que continuó siendo siempre virgen. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Esa es otra enseñanza. Ahora, cuando tú lees este rezo, cuando tú lees esta oración, nosotros le estamos pidiendo cosas que solo Dios podría darnos, ¿sí o no? Fíjense lo que le estamos pidiendo. Bajo tu amparo nos acogemos, ¿sí? Nos acogemos a tu amparo, ¿sí? Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos, las peticiones que te hacemos en nuestras necesidades. O sea, se le ve a ella ya como quien puede satisfacer nuestras necesidades y a quien le podemos pedir que la supla y que nos cuide y nos proteja. ¿Ok? Y luego dice, líbranos de todo peligro. ¿Sí? Eso solo Dios lo puede hacer, librarnos de todo peligro. ¿Sí? Y luego dice, oh siempre virgen, gloriosa y bendita. ¿Ok? Son atributos, ¿verdad? Gloriosa, ¿verdad?, que Dios tiene. ¿Ok? Y bendita, no, yo también puedo ser bendito, ¿verdad? Porque una persona bendita es aquella persona que es muy bendecida. Ok, esa no tiene problema. Ok, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que ya comenzamos a ver en esta oración, que es sumamente antigua, ya podemos alcanzar a ver, ¿verdad?, que ya se le está otorgando, ¿verdad? O primero, ya se le está orando, ya se le está pidiendo, ¿sí? Y ya se le están otorgando características que solamente Dios tiene. Vamos a ver la siguiente referencia. Dice, vamos a leerlo juntos. A partir del siglo sexto, y en conexión con el desarrollo de la afirmación de la maternidad divina y de la total santidad de María, se aprecia también un evidente desarrollo de la afirmación de las prerrogativas marianas. Así sucede concretamente en temas relativos a la dormición, a la asunción de la Virgen, a la total ausencia de pecado, incluido el pecado original en ella, o a su cometido de mediadora y reina. Debemos citar especialmente a San Modesto de Jerusalén, a San Andrés de Creta, a San Germán de Constantinopla y a San Juan Damasceno, como a los padres de estos últimos siglos del periodo patrístico que más profundizaron en las prerrogativas marianas. Una prerrogativa se refiere a rasgos, características que tiene, en este caso, María. Ok, a ver, vamos a identificarlas nuevamente, rápidamente. Ok, vamos a ver cuáles son estas características o estos rasgos. La primera está casi al principio y es la maternidad divina. ¿Sí? Subráyala. Maternidad divina. En otras palabras, es una madre divina. Es una madre diosa.
¿sí? Cuando hablamos de maternidad divina, estamos hablando de una maternidad, pues que, de diosa, ¿ok? Otra, luego dice, total santidad, total santidad. En otras palabras, en ella no hubo, ni hay, ni habrá pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos nosotros sabemos bien lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Qué dice? No hay, ¿cómo dice? No hay ni un solo justo. ¿Sí? Todos hemos pecado. Así, ahorita lo vamos a ver, exactamente. Sí, ahorita lo vamos a ver muy claramente en un versículo de la Biblia. Ok, otras prerrogativas, ok. Vamos a subrayar, vámonos a donde dice total ausencia de pecado. Vamos a subrayar donde dice mediadora y donde dice reina. ¿Ok? ¿Se fijan? Ya están otorgándole prerrogativas, o sea, rasgos, características que la Biblia claramente dice que solamente Jesús tiene. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que no puse ahí, dice la Biblia claramente, existe solamente un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando se pregunta, bueno, ok, pero esto es pura historia, esto es pura tradición. ¿Hay algún versículo bíblico que se pueda utilizar para sostener el culto a María y a todos los demás, ¿verdad?, personajes que existieron y que también se les venera, se les honra, se les da culto como si tuvieran características divinas? Y entonces la respuesta es Lucas 1:48. Vamos a verlo, ahí lo tenemos. Lucas 1:48 dice, porque miró, es María hablando, ¿sí? Esta es una oración que está muy bonita, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, ¿verdad? Que dice lo siguiente, porque miró a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Subrayen donde dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Estoy a propósito utilizando una versión que es muy utilizada, ¿verdad?, dentro del círculo, ¿verdad?, del catolicismo, ¿ok? Para que ustedes vean, ¿sí?, que ahí dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, el argumento que se utiliza actualmente para justificar el culto a María, el culto mariano, es justamente este versículo, es el versículo bíblico, y donde nos dicen, ¿verdad?, es que ahí claramente dice que las generaciones la van a llamar bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurada? Hablar bien. Bienaventurada quiere decir, de hecho, nosotros sabemos que en el Sermón del Monte Jesús dijo las bienaventuranzas, porque cada una empieza con bienaventurado es aquel que, ¿qué es bienaventurado o bienaventurada? Bendecida, muy, pero muy feliz. Eso es lo que significa, ¿sí? Otras traducciones de la Biblia la traducen así, dichosa. Las generaciones me llamarán dichosa. De generación en generación se referirán a mí como una persona muy feliz o muy dichosa. ¿Ok? ¿Puedes ver tú aquí alguna referencia a que veneremos o a que le rindamos culto? No, no hay. Bueno, perdón. Bueno, justamente de las referencias que les acabo de poner ahí en el boletín, ¿sí?, están tomadas de una página, ¿sí?, oficial. Este sería el versículo a usar para justificar justamente la veneración o el culto mariano. ¿Ok? Ahora, pero yo quiero que veamos lo que la Biblia dice
antes y después acerca de esto, porque por ejemplo, ya lo decía Alex hace un momento, ¿sí? Donde por ejemplo nosotros podemos escuchar a la misma María reconocer que tenía problemas de pecado, sí o no, ¿no? Sí, claro, vamos a verlo. En el versículo anterior a Lucas 1:47, que ustedes tienen ahí, lo estoy tomando directamente de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente: y mi espíritu se alegra en Dios. ¿Cómo le llama a Dios? ¿Mi qué? Salvador. ¿Cómo se dirige a Dios ella? Salvador, ¿ok? ¿Qué está reconociendo cuando le dice a Dios, cuando se refiere a Dios como Salvador? Que ella necesita un Salvador. ¿Sí? O sea, no es un nombre que se dice accidentalmente, está reconociéndolo como su Salvador. Así como nosotros hemos tenido, bueno, no hemos tenido, hemos tenido el privilegio de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ella en esta oración está reconociendo a Dios como su Salvador. ¿Quiénes tenemos necesidad de reconocer que necesitamos un Salvador? Aquellos que tenemos un problema grave. ¿Qué problema? El pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ciertamente, ella fue una mujer distinguidísima, fue una mujer recta delante de Dios, fue una mujer bendita, fue una mujer bienaventurada, pero tenía el mismo problema que tú y yo tenemos, el problema del pecado. Y ella acudió a Dios para su salvación. Y aquí lo dice claramente, ella requiere de un Salvador. Ok, ahora, el otro asunto, ¿verdad? Que también tenemos que ver, si ustedes se fijaron, les pedí que subrayaran ese asunto donde dice que ella es siempre virgen. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 25, donde se refiere precisamente a ella. Vamos a leerlo, dice: pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Me da un poco de pena este versículo porque está revelando información muy privada de ellos. ¿Sí? Es información muy privada, pero que está en las versiones, en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento está este versículo. ¿Sí? Y ahí claramente dice que efectivamente antes de tener relaciones sexuales, o sea, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació Jesús y entonces posteriormente a ello ya tuvo relaciones sexuales José y María. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta idea también de la eterna virginidad, o que siempre, ¿verdad?, fue virgen, eso tampoco es algo que la Biblia hable o que la Biblia señale claramente, sino que más bien nuevamente, como les hice ver al principio, son ideas que surgieron ya en el 380, en el siglo IV, ¿sí? Donde ya las ideas paganas del Imperio Romano y del movimiento cristiano empezaron a fusionarse, y entonces es donde empezó a surgir nuevas enseñanzas distorsionadas de la verdad bíblica. Ahora, a esto que les acabo de leer, vamos a ver otra referencia de esta misma página para que vean lo que dice. Vamos a leerlo, dice: los que no conocen bien la Biblia sacan de estos textos la precipitada y errónea conclusión de que María tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen como creen los católicos. Ok, según entonces esta clasificación que viene ahí, no, pues entonces yo estoy bien de a tiro porque yo soy, o sea, no conozco entonces bien la Biblia, porque estoy diciendo cosas, ¿verdad?, diferentes a lo que se ha enseñado por siglos. ¿Ok? Sigo leyendo. Dice: muchos hermanos evangélicos hablan así, al parecer no por amor a la verdad, sino simplemente por desorientar a los católicos. ¿Ok? Ahí sí estoy de acuerdo en la primera parte. ¿Ok? En el sentido de que no, o sea, no es que despreciemos la verdad, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo en la segunda parte. No es para desorientar, es para hacerles ver la verdad. ¿Ok? Y luego dice: sino simplemente para desorientar a los católicos y para que la gente sencilla abandone la verdadera fe en Cristo, en su iglesia y en la Virgen María. ¿Sí? Ok, aquí entonces esta página empieza a hablar acerca de un asunto
que es el tema que la Biblia habla acerca de que Jesús tuvo más hermanos. ¿Sí dice la Biblia realmente que Jesús tuvo más hermanos? ¿O no dice? A ver, vamos a ver el siguiente versículo. ¿Sí? Vamos a ver si dice o no dice. Mateo, ay, no le puse la cita completa. A ver, no sé si alguien me puede ayudar a ver, es Mateo. Si quieren, además, si alguien me ayuda a buscarla. Ok, vamos a leerla. Dice así: y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Es Mateo 13, 55 y 56. Agreguen, discúlpenme por favor, no puse la referencia completa. ¿Sí? Se me fue. Mateo 13, 55, 56. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ok. A ver, esto se da en el contexto de que Jesús llega a Nazaret. ¿Dónde había crecido Jesús? En la ciudad de Nazaret. Por eso también le llamaban el Nazareno. ¿Sí? Si hubiera vivido en San Luis Potosí, le hubieran dicho Jesús el Potosino, pero como era en Nazaret, era Jesús el Nazareno. ¿Ok? Y entonces va y él va a la sinagoga y comienza a dar enseñanzas. ¿Sí? Y entonces la gente lo empieza a ver y dice: pero ¿qué onda? ¿Quién es esta persona? ¿Que este no es Jesús? ¿Por qué está enseñando aquí en la sinagoga? O sea, ¿de cuándo acá? Jesús es maestro, es rabí de la Torá, de la palabra de Dios. Y entonces la gente empieza a cuchichear, ¿verdad? Ahí oye, ¿no es Jesús? Y entonces es cuando empiezan a burlarse de Jesús. Y dicen: pero es que este no es Jesús. No es más que el hijo del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. Y conocemos a María su madre y a sus hermanos. Y aquí viene incluso sus nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Y no nada más hay nombres de los hermanos, sino que además aquí nos revela que también tenía hermanas, ¿ok? Que viven aquí mismo entre nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes decir que siempre fue virgen si tuvo otros hermanos? Entonces, en esa página que les mandé, ahí ustedes lo pueden leer, ahí en las referencias, ¿verdad? Porque dan una serie de explicaciones, ¿verdad? Para tratar de justificar esto. Una de las explicaciones es: no, lo que pasa es de que en arameo la palabra hermano también se refiere a los primos, se refiere a los tíos, se refiere a todo tipo de relaciones de parentesco. Sí, el problema es de que yo aquí veo claramente enumeradas y enunciadas las relaciones de parentesco. Este era el papá, este era la mamá, estos son los hermanos y estas son, bueno, no dice el nombre de las hermanas, ¿verdad? En la tradición dice que se llamaban María y Salomé, pero no, eso no nos consta, ¿ok? Pero que sí tenía hermanas. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra explicación es, ¿verdad? No, es que así como nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros, él se estaba refiriendo a ellos como hermanos, pero de la fe, hermanos espirituales. No, porque al principio está hablando del papá, y está hablando de la mamá, y está hablando de los hermanos, y está hablando de las hermanas. ¿Sí? Es más, dos de esos hermanos se convierten en líderes de la iglesia en el siglo I y escriben en la Biblia. ¿Quiénes son? Santiago y Judas. ¿Sí? Y la Biblia habla de ellos como hermanos o como primos o como tíos de Jesús. No, habla de ellos como hermanos en otros lugares en la Biblia. Vamos a ver dónde. Mira, vamos a ver, vamos a ver primeramente Hechos 1:14. ¿Ok? Esto que estamos viendo en Hechos 1:14 ya sucedió después de la resurrección de Jesús, ya después de que Jesús estuvo con ellos. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1:14. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito. ¿A qué? A orar. ¿Sí? A orar. Ok, junto con algunas mujeres.
¿Como con cuáles mujeres? Con María, la mamá de Jesús. A ver, pregunto, este versículo que dice, si tenían ahí a María viva, ¿le oraban a ella? ¿Le oraban a María? No, María estaba orando con ellos y dirigiendo sus oraciones al único al que le tenemos que dirigir nuestras oraciones, que es al Padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero no nada más estaba ya la mamá de Jesús, también estaba y con los hermanos de él. No, es que seguramente eran los de la iglesia y que les llamaban hermanos. No, pero es que ahí está hablando de relaciones de parentesco. Está claramente diciendo, ahí estaba la mamá y ahí estaban los hermanos. ¿Ok? Los que argumentan esto generalmente dicen, lo que pasa es que los evangelios fueron escritos en arameo. Sí, pero este no fue escrito en arameo, este versículo fue escrito en griego. Y en griego hermano es hermano carnal. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver otras referencias en la Biblia. Gálatas capítulo 1 versículo 19. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia. Dice, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago. Pregunto, ¿Santiago estaba en el listado de Mateo 13? ¿Sí estaba o no estaba? Sí estaba. Ok, y dice, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago. ¿El hermano de quién? Del Señor. ¿Sí? Del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo después en griego claramente dice, conocí al hermano de Jesús. ¿Ok? Luego, Judas 1:1 dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Ok, fíjate, Judas hace referencia a Jesús, pero él como que de alguna manera como que sabe que Jesús es Dios y entonces dice, de Jesús yo soy esclavo. Y dice, y soy hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? Del mismo que ya vimos, el que escribió la carta de Santiago, hermano de Jesús. No, es que eran medios hermanos, porque seguramente José había tenido otro matrimonio antes y había tenido a esos hijos en otro matrimonio. Uy, no, eso ya es rebuscarle mucho la historia. Pero además la Biblia no dice eso, dice claramente que José desposó a María, ¿sí? Y habla de que tuvieron su primer hijo, primero, ¿sí? Entonces, ahí está claro, ¿sí? No tuvo hijos antes y cuando dice que fue el primero, entonces hubo uno segundo, uno tercero, uno cuarto, uno quinto, ¿ok? Y es lo que la Biblia claramente nos enseña. Ok, ahora, con esto queda claro, ¿verdad? Que según la Biblia, María no es divina, ¿sí? No tiene rasgos de diosa, ¿sí? No tiene esas prerrogativas o rasgos o características que a lo largo de todos estos 12 siglos de Edad Media se le fueron adjudicando. Y también la otra cosa es, ¿verdad? Que ella ella sí tenía el problema de pecado, ¿sí? Ella también no siempre fue virgen, ¿verdad? O sea, ella fue después mamá, ¿sí? Y tuvo a sus hijos. ¿Ok? Y ahora la pregunta que es yo creo que la más importante de todas, ¿debemos nosotros rendirle culto a María o a cualquier otro personaje de la historia pasada? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 8. Jesús le contestó, las escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Sí está claro este versículo, ¿no? No, es que dice aquí que solo le demos culto a Dios, pero también está permitido el culto a otros. No, este es un versículo exclusivista y quien lo está diciendo es Jesús mismo. Él mismo le está diciendo a Satanás, que es el experto en engañar, en mentir y en distorsionar, aquí solamente hay uno al que se adora y a uno al que se le rinde culto, y ese es al Padre, a Dios Padre. Es el único, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿verdad? Que nacimos en México, que vivimos en México, ¿sí?
hemos venido arrastrando estas enseñanzas tradicionales, porque como ya lo vimos y ya lo decía Alfredo, están basadas más en la tradición más que en la verdad bíblica. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces nosotros tenemos que aceptar que vivimos en un país que no es tan cristiano, es más bien un país mariano. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, es un país que más bien su fe, su confianza está puesta en María. Pero eso no es algo que nació en México. Como ya lo vimos, es algo que nació a partir de la fusión entre la iglesia cristiana original y el imperio romano. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, entonces esa fue la doctrina falsa más antigua, ¿verdad? Que yo pude identificar. Vamos a la segunda. La segunda está más cortita, ¿ok? Número 2. La segunda doctrina falsa es esta que dice que se puede perder la salvación o que la salvación es por obras. Esta ya es más para acá, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que la Edad Media ya terminó, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVII y que fue sobre todo promovida por un hombre llamado, un teólogo llamado Jacobo Arminio. De ahí el nombre del arminianismo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Jacobo Arminio fue el que empezó con estas ideas acerca de que la salvación es algo que se puede perder y que la salvación es por obras. Ahora, nosotros conocemos movimientos religiosos que enseñan justamente esto, que la salvación es algo que tú te ganas por hacer cosas, por hacer buenas obras. De hecho, la mayoría de las religiones caen en esta categoría de decirte, para tú ganarte el favor de Dios, para ganarte el amor de Dios, para ganarte el cielo, ¿qué haces? Tienes que hacer algo, ¿sí? Tienes que decir esas oraciones, tienes que hacer más buenas obras que malas obras, tienes que hacer esto o aquello, ¿ok? Pero la Biblia dice otra cosa completamente diferente. Ahora, la idea principal del arminianismo es de que una persona que llega a ser salva, al poner su confianza en Jesús, si peca, ¿qué pasa con su salvación? Adiós salvación, ¿sí? Ahora, esto tiene un problema, porque nosotros, aun cuando recibimos la salvación, tenemos el problema de que seguimos pecando. ¿O solo yo tengo ese problema? No, todos lo tenemos. ¿A poco no? Sí, y la regamos, nos equivocamos, pecamos. De acuerdo a esta doctrina, cada vez que tú te rebelas contra Dios, cada vez que tú pecas contra Dios, pierdes la salvación. Y entonces hay que volver a empezar, ¿sí? Y hay que volver a aceptar la gracia, aceptar el regalo, y entonces eres salvo por 15 minutos. Y luego pecas y la vuelves a perder. Ahora, ¿es esto realmente lo que la Biblia enseña? ¿O qué? Los que predican este tipo de doctrina, el arminianismo, ¿verdad? Generalmente utilizan los siguientes versículos para hablar acerca de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice de la manera siguiente. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos y dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Fíjate la frase siguiente: estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Subraya esa frase que dice: estoy tratando de alcanzar esa meta. Los que sostienen el arminianismo, a diferencia de los que sostenemos el calvinismo, así se llama la otra, ¿verdad? Yo por eso soy calvinista, se nota, ¿verdad? Que soy calvinista, ¿ok? Este versículo es uno de los más citados por los movimientos arminianos, porque ellos dicen, ¿verdad?, que el mismo apóstol Pablo, que fue uno de los grandes héroes de la fe, que fue uno de los grandes evangelistas del siglo I, él mismo reconoce no estar seguro de su salvación. Cuando dice, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí.
Ahora, les puse a propósito este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, porque al principio queda muy claro de qué está hablando el apóstol Pablo. Y es claro que no está hablando de la salvación. ¿De qué está hablando? Del perfeccionamiento. Lo que nosotros vemos en la Biblia, que se refiere la Biblia al proceso de santificación. ¿Qué es ese proceso de santificación? Pues ese deseo, esa meta que Dios tiene de que tú te conviertas, cada día seas más santo y por lo tanto tengas mayor santidad y que tú seas realmente un santo, una santa. ¿Sí? Dios no te salvó para que sigas practicando los mismos pecados que practicabas antes. Dios te salvó y te perdonó todos tus pecados, pero para que cada día que pasa seamos perfeccionados. Y es justo de lo que está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de perder la salvación, no está hablando de no estar seguro de tener la salvación, está hablando de su proceso de santificación. ¿Sí estamos de acuerdo? Otro versículo que también es utilizado es 2 Corintios 5:10, que dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Nada más que allá hay un problema y que nosotros ya estudiamos, ¿ok? Aquí está hablando de un juicio que es generalmente conocido en la Biblia como el tribunal de Cristo. Subráyalo, tribunal de Cristo. Es muy importante. ¿Sí? ¿Qué dice? Tribunal de Cristo. Ok. Según lo que nosotros ya aprendimos en la serie anterior acerca de cuándo sucede el tribunal de Cristo y quiénes son los que pasan por el tribunal de Cristo, díganme por favor, háganme favor de decirme cuándo sucede el tribunal de Cristo. Porque no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco, ese es otro juicio. Pero esos ya los vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No me digan que ya se les olvidó. El tribunal de Cristo es un juicio que sucede una vez que nosotros estamos ¿con quién? Con Jesús en su presencia, después de que ha venido el arrebatamiento. ¿Y quiénes se fueron en el arrebatamiento? Solo la iglesia, solo los creyentes. En otras palabras, es un tribunal en el que solo hay creyentes. Ok, ahora, este juicio al que vamos a ser sometidos, ¿es un juicio para salvación? ¿Sí o no? No, porque ya somos salvos, ya estamos con Él. Solo nos fuimos los que somos salvos. ¿Es para qué? ¿Para qué? Este es para exacto, el otorgamiento de recompensa. ¿Se acuerdan de las coronas? Claro, ahí de acuerdo a nuestro ministerio, de acuerdo a nuestro servicio, seremos recompensados con coronas. Aquí en este juicio no hay no creyentes, solo hay creyentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, lo que sí es cierto es que yo puedo ser un buen ministro o puedo ser un mal ministro, pero eso no determina mi salvación. ¿Qué determina la salvación de los seres humanos según la Biblia? ¿Qué es lo que lo determina? Siguiente versículo, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que les invito para que nos lo aprendamos de memoria, porque es un versículo clave, claro, en la Biblia, que nos muestra que nosotros no podemos perder la salvación que ya nos ha sido dada. ¿Ok? Vamos a ver, Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó por sus obras. ¿Sí dice eso o no dice eso? No dice, no, eso no dice. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Ya lo hemos dicho un chorro de veces. Es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. No nos lo merecemos, pero Él nos lo da porque es muy amoroso y muy bueno. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. En otras palabras, ¿qué tuve yo que hacer para recibir la salvación? Confiar en el regalo que Él me ofrece, confiar en Él como Salvador, igual que lo hizo María, confió en Jesús como su Salvador, en Dios como el Salvador. ¿Ok? Lo mismo hago yo, confío en Dios como el Salvador y entonces por gracia soy salvo. Ahora, fíjate lo que dice a continuación, por si acaso no quedara claro, fíjate lo que dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso. No tienen ningún mérito, nada. Es un regalo de Dios.
Una vez dado el regalo nunca jamás es quitado. ¿Por qué? Porque el regalo no depende de mí, el regalo depende de Él. El regalo lo da Él, no yo. Yo no me lo gané por obras, tampoco lo puedo perder por obras. Es un regalo que se obtiene por gracia. Y una vez dado, la Biblia dice, a caballo regalado, no, eso no dice, una vez dado, los regalos que Dios da, dice la Biblia, Él jamás los quita. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra vez, por si no quedó claro, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo no puedo decir, ay, qué bueno soy yo, Paco de Lara, porque gracias a que soy tan bueno y tan brillante y tan inteligente soy salvo. No, no puedo decir eso. Al contrario, tengo que decir, yo ni me la merecía y la necesitaba más que otra cosa, y Él me la regaló porque me ama y tiene misericordia de mí. Porque me dio no lo que merecía, que era la muerte, sino que me dio vida eterna, que no la merecía. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se nos va a quitar el problema de ser pecadores? Hasta que te vayas o te mueras. Aquí en la tierra, pecadores somos. ¿Ok? ¿Y qué necesitas para el resto de tu vida? Un Salvador y su gracia. Porque así cada vez que peco, puedo venir a Él y decirle, confieso que pequé, ¿me perdonas? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no pierdo mi salvación por pecar, porque para eso tengo la salvación y tengo un Salvador. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, es la seguridad que tenemos de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque yo solo no puedo, peco, entonces yo perdería la salvación a cada 5 minutos. Entonces no depende de mí, depende de Dios. La gracia es un regalo de parte de Dios. Ok, entonces, ¿se puede perder la salvación si tú pecas? No. Ahora, nunca jamás vayas a pensar que como no pierdes la salvación cuando pecas, entonces tienes licencia para pecar. Pues entonces le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y voy a hacer lo que yo quiera y voy a vivir, ¿verdad? A lo grande, ¿verdad? Me voy a hundir en el pecado. No. Eso lo único que demostraría es que tú nunca fuiste salvo. ¿Sí? Porque la salvación es algo que tenemos que cuidar, no porque se pierda, sino porque el costo, lo que costó, que es lo que vamos a recordar el viernes en la Santa Cena, lo que costó la salvación, se pagó el más alto costo por tu salvación. Entonces, si yo realmente no entiendo lo que recibí, voy a vivir y voy a hacer lo que quiera, pero si realmente entiendo lo que he recibido, voy a vivir conforme a esa salvación que he recibido. En otras palabras, yo ya no voy a practicar el pecado. ¿Voy a seguir pecando? Sí, pero ya no lo voy a hacer deliberadamente, exactamente. La Biblia nos advierte de eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, número 3. Vamos al número 3 y yo creo que ya vamos a cerrar con esta. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo. Yo creo que vamos a llegar hasta la 3. Ahora sí, me fui muy largo, ¿ok? El pensamiento positivo. ¿Qué es esto del pensamiento positivo? Bueno, pues es una serie de ideas que señalan que nosotros deberíamos de enfocar nuestros pensamientos pues en cosas buenas, en cosas positivas. En otras palabras, deberíamos de ser optimistas en vez de pesimistas. Deberíamos de pensar cosas buenas acerca de nosotros en lugar de pensar cosas malas acerca de nosotros. Ahora, en ese sentido, eso está bien, ¿no? O sea, es preferible ser optimista que ser pesimista. Es preferible pensar cosas buenas, agradables, cosas sanas acerca de ti, que andar siempre pensando lo peor de ti. ¿Sí? El problema es que este tipo de pensamiento positivo señala que tus pensamientos se materializan en algo real. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, yo digo, soy amable, y lo repito, ¿verdad? Entonces voy a ser amable. Pero esto se lleva también al extremo de decir cosas como, ok, yo estoy enfermo, sí, tengo una enfermedad,
voy a empezar a decir, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. Y esto me va a llevar a ser sano. ¿Sí? Ahora, ¿dónde nació este tipo de pensamiento? Nació, ¿verdad? Yo lo estuve rastreando y encontré, ¿verdad?, que hay un libro que data del siglo XVIII, o sea, estamos hablando del 1750 y algo, ¿verdad?, de una persona llamada Saint Germain, ¿ok?, que tiene un libro que se llama Decretos y Afirmaciones. También tiene un libro que se llama El Libro de Oro, ¿sí? Tiene un libro, ¿verdad?, donde habla del yo soy. Y entonces, esta persona que estaba vinculada al esoterismo, al ocultismo, a la masonería, ¿sí?, a prácticas pues muy vinculadas con el satanismo, y que ahora nosotros identificamos también como la nueva era, ¿sí? Él enseñaba que las personas deberían de decretar cosas, y entonces la frase que él mayormente utilizó es esta frase: yo soy. ¿Sí? Ahora uno diría, pues está bien, qué padre, ¿verdad? Suena bonito. No, el problema es que este nombre, yo soy, es uno de los nombres de Dios. Es Jehová o Yahvé. ¿Sí? Y entonces hay una serie de rezos, ¿verdad?, una serie de oraciones, como lo llaman ellos, ¿sí?, los que siguen a este señor, ¿verdad?, porque hay muchos seguidores en el mundo, ¿verdad?, de este señor. Y ellos, por ejemplo, la oración dice frases bíblicas, o sea, frases que vienen en la Biblia, ¿verdad? Empieza: yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida, sí, yo soy la resurrección y la vida. Frases que dijo Jesús, pero ellos nos enseñan a decirlas nosotros de mí. Y entonces esto lleva a las personas a empezar a creer que el repetir estas oraciones comienza a darme un carácter divino. Me empiezo a convertir en un Dios. Un Dios en el sentido de que yo soy capaz de cambiar mi destino y soy capaz de cambiar las circunstancias de mi vida. Como por ejemplo, yo tengo la habilidad divina, dirían ellos, de poder declarar o decretar que yo soy sano y sanar. De poder decir, yo decreto que se acaba la guerra entre Hamás e Israel y se acaba. Ahora, el problema con este tipo de pensamiento es, primero, que nos lleva a que nosotros nos asumamos como dioses, pequeños, pero dioses, ¿ok? Y que tenemos la capacidad divina de cambiar circunstancias que realmente no podemos cambiar. Y que nos puede llevar a mucha frustración, porque por más que diga que yo estoy sano, por más que yo diga eso no necesariamente me va a sanar. ¿Sí estamos de acuerdo? Por más que yo diga se acaba la violencia contra la mujer, eso no acaba porque yo lo diga. ¿Sí me explico? ¿Ok? Hay muchas cosas que solo Dios puede cambiar porque Él sí es divino y porque Él tiene el poder que yo no tengo. Mi poder es limitado, mi sabiduría es limitada. Pero ese es el tipo de pensamiento que prevalece en este tipo de pensamientos. Después, otra persona de nombre Ralph Waldo Trine en Estados Unidos escribió un libro en 1897 que se llama En sintonía con lo infinito, donde él insistía también en estos decretos, ¿ok? Y dice la historia, según estuve yo leyendo, que un pastor llamado E.W. Kenyon, que fue contemporáneo de Ralph Waldo Trine, empezó a hablar de esto mismo en los círculos cristianos. Y no habló del pensamiento positivo, sino de la confesión positiva. Que no fue más que llevar esta idea de los decretos, ¿verdad?, que también se ha vuelto muy popular con un libro que salió hace unos años que se llama El Secreto, ¿ok? Y que lleva a la gente a decretar cosas. En el mundo cristiano nos llevó no a decretar cosas, sino a declarar cosas. Y cambió radicalmente la manera en la que la gente oraba, ¿ok?
¿Por qué? Porque en lugar de que la gente orara, como dice la Biblia que oremos, que le pidas a Dios, que le agradezcas a Dios, etcétera, llevó a la gente a comenzar, a los círculos cristianos, a orar de formas extrañas, como por ejemplo, yo declaro la bendición sobre ustedes, yo declaro sanidad en sus vidas, yo declaro, ¿verdad?, que México es para Cristo y cosas así. ¿Sí? Que si ustedes han ido a reuniones de otros grupos religiosos, ustedes se van a dar cuenta de que eso es lo normal en las oraciones. ¿Sí? O sea, no es la excepción, es la norma. Así es como se ora en muchas iglesias. ¿Ok? Ahora, la cuestión es, ¿podemos encontrar realmente en la Biblia que alguien ore así declarando cosas? Y la respuesta es, en ningún lado. En ningún lado alguien ora así. Nadie ora así, nadie declara cosas, nadie dice cosas así, ni siquiera Jesús, ahorita lo vamos a ver cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, ni siquiera ora así, ora muy diferente, ¿ok? Ahora, este pastor, E.W. Kenyon, inspiró a muchos pastores, incluyendo algunos que les estoy poniendo ahí en el listadito ¿verdad? Que son pastores muy importantes que tienen programas de televisión, como por ejemplo Kenneth Hagin, Oral Roberts, Kenneth Copeland y Joel Osteen. ¿Sí? Joel Osteen, que es el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, que se llama Lakewood, de ahí viene Josué. ¿Sí? Y que tiene un libro que se llama justamente así, Yo Declaro. Pero en todos sus libros habla de aún en Lo Mejor de Ti, ¿verdad? Uno de los capítulos justamente es un capítulo para enseñarte a hacer declaraciones positivas acerca de ti mismo cuando ores. ¿Sí? ¿Esto de dónde viene? Viene del esoterismo, viene del ocultismo, viene de la masonería. No es algo que esté realmente en la palabra de Dios. En el caso de Latinoamérica, también hay pastores muy conocidos de iglesias muy grandes que también enseñan o oran de esta manera, como aquí les puse algunas: Cash Luna, Guillermo Maldonado y Daniel Aviv en América Latina. ¿Cuál es el versículo que utilizan para justificar esa manera de orar? El siguiente, Proverbios 18:21. Sobre todo la primera parte que dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y tú los oyes decir eso constantemente, ¿verdad? ¿Sí? Tus palabras son o de vida o son de muerte. Lo que tú declaras es para vida o es para muerte. Ahora, ¿realmente este versículo nos está enseñando a orar mediante decretos y declaraciones? No, está hablando de otra cosa. Ven lo que dice después: que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿De qué está hablando? De que tengas cuidado con tu lengua, de que tengas cuidado con tus palabras, porque lo que uno dice o destruyes o edificas. Pero no está hablando de que oremos con decretos, con afirmaciones positivas o con declaraciones. De hecho, ¿verdad? Les invito para que veamos claramente lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Saca tu Biblia, por favor, y revisa lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Ahí Jesús nos enseña claramente cómo se debe de orar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, les voy a pedir que se fijen muy bien qué cosas Jesús decreta o qué cosas Jesús declara en esta oración. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Y otras versiones, ¿verdad?, terminan diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuántos decretos o declaraciones hizo Jesús allí? Ni uno. Ahora,
Oye, entonces, ¿está mal utilizar la palabra declarar? No, 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 porque hay cosas que sí podemos declarar. Por ejemplo, si nosotros decimos, Señor, declaramos tu grandeza, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, reconocemos tu grandeza. Eso no tiene nada de malo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero decir otras cosas como yo declaro la bendición de Dios en tu vida, o bueno, más específicamente, ¿verdad? Yo declaro, ¿verdad?, que en los próximos 2 semanas vendrá gran bendición económica y prosperidad a tu, así luego hacen el acento, ¿verdad? Prosperidad a tu vida. Ok, eso sí. Fíjate cuál es el problema. El problema cuando yo declaro cosas así es que yo no estoy orando, como dice el Padre Nuestro, conforme a la voluntad de Dios. Y yo me estoy convirtiendo en un jefecito de Dios. ¿Por qué? Porque yo le estoy ordenando a Dios lo que tiene que hacer, en lugar de pedirle, Señor, ¿podrías ayudarme en mis finanzas? Yo declaro que la bendición de Dios, ¿verdad? 2 millones de pesos vienen a... No, espérate, ¿cómo yo le voy a estar diciendo a Dios lo que tiene que hacer? Eso nos lleva a una visión utilitaria de Dios, en el que Dios es para mi uso personal. Nosotros no somos señores, no somos Adonai, nosotros somos siervos. Y el siervo obedece al patrón, al jefe, al general. ¿Se fijan? Todos estos engaños sutiles de Satanás son engaños que se filtran a la iglesia. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, yo he criticado muchas veces que digamos, por ejemplo, Dios te bendice, porque es lo mismo. Yo estoy declarando la bendición de Dios en tu vida. Es mejor decir Dios te bendiga, porque es una manera de decirle a Dios, yo oro que Dios te bendiga, que Dios sea el que te bendiga. Yo porque voy a declarar algo que no sé si es correcto. ¿Sí me explico? ¿Ok? Todo esto viene, insisto, ¿verdad? Les he querido mostrar de dónde viene, porque todas estas manifestaciones, todas estas doctrinas falsas, ¿verdad?, se empiezan a filtrar a la iglesia y se convierten en cosas prácticas que hacemos y que luego no sabemos ni de dónde salieron. Y que hay que ser muy cuidadosos. ¿Sí? ¿Está siendo de bendición lo que estamos aprendiendo, oigan? ¿O no? Bueno, ok, no se vayan a perder la próxima conferencia, porque la próxima conferencia vamos a hablar del que quedó pendiente, ¿verdad? Vamos a hablar de los dones de lenguas, ¿sí?, como una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar también de guerra espiritual, vamos a hablar también de el evangelio de la prosperidad y ya no me acuerdo qué otro tenía anotado. Vamos a hablar, es uno bien importante, vamos a hablar de la no divinidad de Jesús, o sea, de aquellos que hablan, ¿verdad?, de que Jesús realmente no es Dios. ¿Sí? Vamos a ver en qué se basan y por qué dicen eso que andan diciendo. ¿Ok? Muy bien, casi nunca hemos hablado de esto aquí en la iglesia, pero espero que sea de bendición para los que están en Zoom y para ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Sabemos que estamos en el tiempo de apostasía y sabemos que las mentiras, los engaños serán cada vez más sutiles, más ingeniosos, más creativos y que se filtrarán incluso a la iglesia, Señor, y se convertirán en convicciones, en creencias, en tradiciones de mucha gente que será engañada. Padre, nosotros queremos pedirte tu ayuda para mantenernos en la verdad, para poder discernir claramente la mentira de la verdad y que podamos, Señor, abrazar la verdad, proclamar la verdad con amor, defender la verdad y ayudar a nuestras familias a mantenernos, Señor, muy apegados a lo que realmente enseña tu palabra. Permite, Señor, que si alguno de nosotros en el pasado hemos abrazado algunas de las mentiras, de los engaños, de las doctrinas falsas que hoy hemos estudiado, que hemos enunciado, Señor, danos la humildad necesaria para reconocer el error y, Señor, rectificar el camino. Que podamos, Señor, reconocer con humildad, haciendo a un lado todo orgullo, Señor, que es más importante apegarnos a la verdad que mantenernos, Señor, neciamente en el engaño. Ayúdanos a todos, Padre. Ayúdanos a todos también a que cada vez que hablemos la verdad,
la hablemos con amor y no, Señor, ni con aire de superioridad, ni con soberbia, sino que, Padre, lo hagamos con mucho amor y mucha humildad. Señor, gracias por todos los que han escuchado esta conferencia y la escucharán en el YouTube, en el canal. Permite, Padre, que sea de gran bendición para sus vidas. Señor, y pues te pedimos, Señor, que tú transformes nuestra forma de pensar y que transformes nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, con nuestros ojos cerrados, en una actitud de oración, quiero invitar a aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesús, que no lo tienen aún como su Salvador y Señor, para que tomes esa decisión hoy mismo, que nada impida que puedas tomar esa decisión hoy mismo. Me gustaría ayudarte para que a través de una sencilla oración le puedas decir a Dios que quieres tenerlo a Él como el Salvador y el amo de tu vida. Si tú quieres comenzar una relación con Dios, independientemente de la religión que tengas, dile las siguientes palabras. Dile así: querido Dios, sé que he pecado, sé que he fallado, me he equivocado y sé que me he apartado de ti. Me arrepiento y quiero pedirte que me perdones y que seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida de ahora en adelante. Quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.